La Santa Biblia, el fundamento de nuestra fe. Primera clase. Jesús concluyó su sermón del monte con una historia sobre el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Él lo compara con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Por supuesto, la tormenta que vino destruyó completamente la casa que no tenía fundamento sólido, mientras que la casa sobre la roca se mantuvo firme a pesar de la fuerza de la lluvia y del viento. Él comparó al hombre sabio con aquel que escuchará sus enseñanzas y la obedece. El hombre necio había adoptado una justicia meramente superficial, fundada en el cimiento inestable de la simulación religiosa. El hombre sabio edifica su vida sobre el cimiento de Jesús y sus enseñanzas, no sobre la cultura o costumbre religiosa. Solo una casa cuyos cimientos sean firmes podrá resistir la tormenta. Y solo una vida cuyo cimiento sea estable podrá superar la prueba. Jesús demanda dos cosas. Demandaba que se le escuchara. Una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día es el simple hecho de que la gente a menudo no sabe lo que Jesús dijo o lo que la iglesia enseña. De hecho, la cosa es peor todavía. A menudo se tiene una idea totalmente equivocada de lo que Jesús dijo y de lo que la iglesia enseña. La Biblia enseña que por su fruto los conoceréis. Su conducta habla que si tiene fruto verdadero o frutos equivocados. También Jesús demanda de la persona que hiciera. El conocimiento solo llega a ser aceptado cuando se traduce en acción. El conocimiento debe convertirse en acción. La teoría debe materializarse en práctica. La teología debe convertirse en vida. No tiene mucho sentido ir al médico, al menos que se esté preparado para hacer lo que el médico diga. No tiene mucho sentido estudiar las enseñanzas de Jesús y no ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Sin embargo, hay miles de personas que escuchan la predicación de Jesús todos los domingos en la iglesia y tienen suficiente conocimiento de lo que Jesús enseñó y está enseñando y no se esfuerza por nada por ponerla en práctica. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos de oír y hacer lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. La palabra de Dios nos proporciona el fundamento firme que necesitamos para edificar nuestras vidas y nuestro sistema de creencia. Debemos de comenzar creyendo de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y que cada enseñanza o cada doctrina debe evaluarse desde esta misma perspectiva. La palabra de Dios es para cumplirla, vivirla y ponerla en práctica, ya que nosotros obtenemos toda nuestra información acerca de Dios a través de la Biblia y una apreciación correcta de ella conforme a la base de toda doctrina o enseñanza que Jesús ha establecido a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. La necesidad de una sana doctrina. El apóstol Pablo sabía la importancia que la sana doctrina tiene, y en su carta a los jóvenes pastores Timoteo y Tito, Pablo usa la palabra 4 veces. La primera se refiere al estilo de vida que es contrario a la sana doctrina. Dice Timoteo, 1 Timoteo 1:10, la ley es para lo que comete inmoralidad sexual, para los sodomitas, para los traficantes de esclavos, lo mentiroso, lo que no cumple su promesa y lo que hace cualquier otra cosa que contradice las sanas enseñanzas. Sana se refiere a lo que es saludable y beneficioso. Es el tipo de enseñanza que produce vida y crecimiento espiritual, lo que implica que la doctrina falsa produce enfermedad, muerte espiritual y división en el cuerpo de Cristo. Pero luego él proclama la necesidad absoluta
de la sana doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se juntarán maestros conforme a su propia concupiscencia. No soportarán, se refiere a soportar las adversidades y puede traducirse como tolerar. Pablo le advierte aquí a Timoteo que los tiempos peligrosos de esta era y muchas personas se volverían intolerantes a las predicaciones francas y a la palabra de Dios que confronta los corazones. A Tito, Pablo le repite la importancia de la sana doctrina en el ministerio del pastor. Este debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a lo que lo contradice. Tito 1:9. Luego Pablo le dice otra vez a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Intrusiones sistemáticas. Doctrina significa literalmente algo enseñado o enseñanza e intrusión. La doctrina bíblica es una estructura de verdades bíblicas fundamentada, organizada de una forma sistemática. Cuando hablamos de sistemática, hablamos de ordenada. Existen 4 doctrinas que se consideran como las doctrinas fundamentales de las Asambleas de Dios y de otras organizaciones pentecostales. La salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo y su obra dinámica en el creyente lleno del Espíritu Santo. Sanidad divina como parte de la redención y la segunda venida de Jesucristo. El estudio sistemático de la doctrina también nos protege de una interpretación equivocada y desequilibrada de las Escrituras. Un versículo puede ser tomado fuera de su contexto bíblico y aplicarse de una manera inapropiada. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. El énfasis debiera estar en la expresión toda la Escritura. En verdad que la Biblia es inspirada por Dios. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el estudio completo de toda la Escritura nos conduce a la sana doctrina. Cuando sabemos cada cosa que la Biblia dice sobre cómo debiéramos de vivir, hablar y comportarnos, podemos ser enseñados e instruidos en justicia, y esta corresponde a prepararnos para ser hombres de bien y listos para el ministerio. Hablemos de la doctrina, la 16 doctrina que tiene las Asambleas de Dios y todas las organizaciones pentecostales. La primera es la Escritura, la inspiración de la Sagrada Escritura. La segunda es el único y verdadero Dios, la deidad del Señor Jesucristo, la caída del hombre, la salvación del hombre, las ordenanzas de la Iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia inicial y física del bautismo en el Espíritu Santo, la santificación, la Iglesia y su misión, el ministerio, la sanidad divina, la esperanza bienaventurada, el reino milenial de Cristo, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva. La Escritura inspirada provee el fundamento para toda nuestra doctrina. La Escritura, tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la infalible y autoritativa regla de fe y conducta. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios.
la cual actúa en vosotros los creyentes, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Sagrada Escritura es una de las doctrinas fundamentales para poder defender nuestra fe. El único y verdadero Dios enfatiza la unidad del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, proveyendo para nuestra salvación y para caminar diario con Dios. La deidad de Jesucristo confirma la verdad de que la muerte de Jesucristo, el divino Hijo de Dios, provee salvación, algo que ningún humano podría proveer. La caída del hombre implica por qué era necesario el plan de salvación para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Todos hemos pecado y gracias a la sangre de Cristo tenemos perdón. La ordenanza de la iglesia incluye el bautismo en agua, la cena del Señor. El bautismo en agua conmemora la salvación como la sepultura de la anterior rebelión contra Dios y la resurrección a una nueva comunión con Él. La cena del Señor o la comunión conmemora el gran sacrificio de Cristo para nuestra salvación. La evidencia inicial física del bautismo en el Espíritu Santo es en hablar en lengua. El patrón bíblico para entrar en una vida llena del Espíritu Santo es embestida del poder de lo alto. La santificación se revela como la doctrina fundamental de la salvación y del bautismo en el Espíritu Santo. Un cristiano es instantáneamente santificado ante los ojos de Dios al momento de que él clame la sangre de Cristo y confiese su pecado delante de su presencia. Pero el Espíritu Santo comienza luego una obra en toda una vida para ser creyente más semejante a Cristo. La iglesia y su misión y el ministerio describe el fundamento del cuerpo de Cristo para cumplir la gran comisión encomendada por Jesús de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. El reino milenial de Cristo, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva, todo se refiere a un evento futuro que sucederá después de la segunda venida de Cristo. Relación entre doctrina y teología. Doctrina se refiere a la enseñanza cristiana y más específicamente a la enseñanza de Jesús y el Evangelio y el sistema global de la verdad cristiana. Literalmente, doctrina significa enseñanza e instrucción. Teología significa el estudio de Dios o nuestro entendimiento de Dios y su relación con la humanidad. Por lo tanto, la doctrina y la teología son palabras que están muy relacionadas y a menudo se usan con el mismo significado. Algunos teólogos, sin embargo, hacen una distinción. Uno que es especialista en el estudio de la teología es un teólogo. Pero nosotros que no tenemos una palabra que corresponda a una persona que estudia la doctrina. Originalmente un doctor era un maestro de la doctrina, educado. Pero ahora un doctor significa un médico, un erudito especializado en un campo de estudio. Una posible diferencia en que la teología es el pensamiento del individuo, mientras que la doctrina es el pensamiento reconocido de una iglesia. Teología es el discurso expresivo sobre Dios, la ciencia que se ocupa de estudiar a Dios. Dios no puede ser comprendido por la mente humana y el hombre no puede alcanzar por sí mismo el conocimiento de Dios. Pero frente a esta dificultad, Él mismo se ha revelado
para que puedan ser conocidos y la mente infinita pueda comprender al infinito de la dimensión que es Dios. Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer. La teología está en la palabra de Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento de Dios no es solo un asunto de intelectualidad humana, sino más bien es la vivencia de todo aquel que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo y nos ha dado la bendición de conocerle y que nuestros pecados sean quitados a través de la sangre de Jesucristo. Dios les bendiga.